Javier Chicharito Hernández es uno de los jugadores más populares que ha tenido el fútbol mexicano. Su nombre está grabado en la historia por una razón clara: es el máximo goleador de la selección mexicana. Su carrera lo llevó desde C.D. Guadalajara hasta clubes europeos como Manchester United FC y Real Madrid CF. Goles, títulos, portadas y millones de seguidores alrededor del mundo. Pero junto a todo ese éxito, también vivió un giro inesperado: su salida del Tri en 2019, sin explicaciones públicas, y una larga ausencia que encendió la polémica en México. La noticia sorprendió a todos. Chicharito estaba activo, con buen nivel y seguía marcando goles. Aún así, simplemente dejó de aparecer en las convocatorias. No hubo comunicados, no hubo despedidas, solo silencio. En los medios comenzaron a circular versiones de un conflicto interno durante una concentración, diferencias con directivos y problemas con el cuerpo técnico. Nada se confirmó oficialmente, pero la conversación ya estaba instalada en todo el país. Para unos fue injusto, para otros fue una decisión deportiva, pero nadie quedó indiferente. El impacto fue inmediato. Cada partido de la selección sin Chicharito generaba preguntas, debates y comparaciones. La afición se dividió: una parte lo seguía apoyando y pedía su regreso, mientras otra se convenció de que su ciclo había terminado. Lo cierto es que la figura más mediática del fútbol mexicano de su generación había quedado fuera de escena sin un adiós, sin homenaje y sin explicación. Antes de ese quiebre, su carrera había sido un ejemplo de crecimiento constante. Formado en las fuerzas básicas de Chivas, subió rápidamente al primer equipo y se ganó a la afición con goles decisivos. En 2010 dio el salto a la Premier League, algo que muy pocos mexicanos habían logrado. Su llegada al Manchester United fue histórica. No tardó en responder: goles importantes en Champions League, títulos de liga y un protagonismo que pocos esperaban. Era el delantero mexicano que representaba al país en la élite del fútbol. Después vinieron etapas en España, Alemania e Inglaterra. En Bayer 04 Leverkusen mantuvo un gran nivel, en West Ham United FC siguió sumando experiencia y en Sevilla FC cerró su etapa europea. Al mismo tiempo, con la selección mexicana, seguía siendo la referencia en ataque. Sus goles en Copas del Mundo, eliminatorias y torneos internacionales lo convirtieron en un símbolo. Su nombre estaba en cada convocatoria y en cada conversación sobre el Tri. Hasta que todo se detuvo. Lo más llamativo fue cómo terminó ese vínculo. No fue por bajo rendimiento, ni por retiro, ni por un anuncio oficial. Simplemente desapareció de las listas. Eso generó una herida entre la afición. Para muchos, un ídolo de esa magnitud merecía otra despedida, un reconocimiento, al menos una explicación. Su ausencia no solo fue deportiva, también se volvió un tema mediático y emocional para millones de seguidores que crecieron viéndolo marcar goles. Si te gusta el fútbol mexicano y latinoamericano, suscríbete y deja tu like. Esto acaba de empezar y todavía queda mucho por contar sobre esta historia. Javier Hernández no fue un jugador cualquiera. Representó un antes y un después para el fútbol mexicano. Pasó de ser la cara más visible del Tri a estar lejos de la selección durante años. Su historia no es solo la de un goleador, es la de una relación rota entre una figura histórica y el equipo nacional. Y entender cómo ocurrió es clave para comprender uno de los capítulos más intensos del fútbol reciente en México. Javier Hernández comenzó a construir su historia mucho antes de convertirse en una figura internacional. Su camino empezó en C.D. Guadalajara, en un entorno donde el fútbol formaba parte de su vida cotidiana. Creció rodeado de balón, de historias familiares ligadas al deporte y de una cultura en la que competir era parte natural de cada día. Desde niño, su objetivo era claro: ser futbolista profesional. No fue un producto mediático, fue un jugador que aprendió a abrirse paso desde abajo, con disciplina y con la exigencia de una familia que conocía bien lo que significa llegar a la élite. Su debut en el primer equipo no fue inmediato ni espectacular. Pasó por etapas difíciles, enfrentó lesiones y luchó por tener minutos. Durante un tiempo, incluso se dudó si lograría consolidarse. Pero en 2009 todo cambió. Aquel año explotó como delantero. No necesitó campañas publicitarias ni discursos grandilocuentes, habló con goles. Su velocidad en el área, su forma de anticiparse a los defensas y su instinto goleador lo transformaron en una pieza determinante para el equipo. En cuestión de meses, pasó de ser un juvenil con talento a un referente en el ataque. Cada partido suyo en la Liga Mexicana comenzó a generar atención. No solo marcaba goles, lo hacía en momentos clave. Su estilo era directo, agresivo y sin adornos innecesarios. A los rivales les costaba contenerlo y la afición de Guadalajara encontró en él a un nuevo ídolo. Lo que ocurría en México no tardó en llegar a Europa. Ojeadores comenzaron a seguirlo de cerca, analizando su rendimiento partido tras partido. En 2010 llegó la noticia que cambiaría por completo su destino. Manchester United FC lo fichó directamente desde la Liga Mexicana. Era un movimiento poco común para un delantero nacional. No era habitual que uno de los clubes más grandes de Inglaterra apostara por un jugador que aún no tenía experiencia en Europa. Su llegada generó impacto inmediato. La prensa británica se sorprendió, los aficionados mexicanos lo celebraron y su nombre comenzó a resonar a nivel global.
El traspaso se concretó antes del Mundial de Sudáfrica 2010. Para un jugador que venía de debutar hace pocos años, era un salto enorme. En cuestión de semanas, pasó de la Liga Mexicana a compartir vestuario con algunas de las figuras más importantes del mundo. No fue un fichaje de marketing, fue una apuesta deportiva real. El club confiaba en su potencial y él respondió con determinación. Desde su primer entrenamiento en Inglaterra, entendió el reto que tenía delante. No había margen para adaptaciones lentas. El entorno era competitivo, la exigencia era máxima y los errores no se perdonaban. Javier Hernández afrontó ese desafío como siempre lo había hecho, corriendo más que nadie, peleando cada balón y aprovechando cada oportunidad que se le presentaba. Su impacto fue inmediato. En sus primeros partidos comenzó a marcar goles y a ganarse el respeto dentro del vestuario. Su adaptación al fútbol inglés sorprendió a todos. No se comportó como un jugador que recién llegaba de una liga menor. Actuó como si siempre hubiese estado ahí. Su movilidad en el área, su lectura del juego y su capacidad para decidir en segundos se volvieron su sello. Cada aparición suya tenía peso. En poco tiempo, la afición inglesa empezó a corear su nombre y a reconocerlo como un delantero confiable. La primera temporada fue determinante. Anotó en Champions League, en Premier League y en partidos que definían títulos. Dejó de ser una promesa mexicana para convertirse en una amenaza real para cualquier defensa europea. No necesitaba grandes discursos ni protagonismo fuera de la cancha. Su respuesta llegaba dentro del área, con goles que cambiaban partidos. Su estilo de juego encajaba perfectamente con las necesidades de su equipo. Era rápido, impredecible y tenía un instinto goleador que no se enseña. No era un jugador de posesión prolongada ni de toques elegantes, era un finalizador letal. Aprovechaba cada espacio, cada error y cada rebote. Si la defensa cometía una mínima distracción, él estaba ahí. En cuestión de meses, Javier Hernández pasó de ser un delantero joven en México a ser titular en uno de los clubes más grandes del mundo. No fue un ascenso lento, fue un salto directo a la cima. Su historia captó la atención internacional no solo por lo que representaba para su país, sino por su eficacia. No era un fenómeno pasajero, estaba construyendo una carrera sólida en el escenario más exigente del planeta. Su paso por Inglaterra cambió la percepción global del jugador mexicano. Hasta entonces, pocos delanteros surgidos en México habían logrado establecerse en un club de ese nivel. Chicharito rompió barreras, se ganó su lugar sin excusas y puso su nombre en la élite. Su imagen empezó a aparecer en noticieros deportivos de todo el mundo. Los goles no tardaron en convertirse en portadas. En ese momento, su historia dejó de pertenecer solo a México. Se transformó en un ejemplo para una generación completa de jóvenes que soñaban con llegar a Europa. No lo hizo con declaraciones vacías ni con promesas, lo hizo marcando goles. Cada anotación suya representaba un mensaje claro. Un futbolista mexicano podía brillar en cualquier escenario. Esa etapa fue el inicio de su consolidación internacional. Pasó de promesa local a figura global en tiempo récord. Lo que vendría después no sería menos intenso. El punto más alto de su carrera coincidió con el momento en que se convirtió en el rostro de una selección nacional que buscaba referentes claros. Y él estaba listo para asumir ese rol. Tras su explosiva llegada a Europa y su adaptación inmediata a Manchester United FC, Javier Hernández empezó a vivir una etapa de madurez deportiva que lo llevó a ser mucho más que un delantero prometedor. Lo que siguió no fue una simple continuación de su buena racha, fue la consolidación de una figura que se acostumbró a vivir bajo la presión más alta y que respondió a ella con regularidad. Cada gol, cada aparición en partidos importantes y cada actuación en escenarios internacionales reforzaba su reputación como un delantero efectivo, veloz y peligroso para cualquier defensa. En Inglaterra aprendió a convivir con la exigencia diaria. No era suficiente con brillar de vez en cuando. Cada entrenamiento, cada partido, cada minuto contaba. La competencia interna era feroz, y sin embargo, se mantuvo como una opción confiable para su entrenador. Su capacidad para cambiar partidos con una sola jugada lo volvió indispensable en momentos clave. Esta constancia le permitió dejar de ser el fichaje sorpresa para convertirse en uno de los atacantes más respetados de la Premier League en ese momento. Ese reconocimiento no pasó desapercibido. Su nombre comenzó a estar presente en conversaciones futboleras en todo el mundo, y con él también creció el interés de otros clubes europeos. En la temporada 2014 a 2015, Javier Hernández dio otro paso importante en su carrera al llegar a Real Madrid CF. La llegada a un club con semejante peso histórico y mediático era un nuevo reto, muy distinto al que había enfrentado en Inglaterra. En Madrid, la competencia era igual o incluso mayor. La plantilla estaba repleta de figuras internacionales y los márgenes de error eran prácticamente inexistentes. La presión en el Real Madrid es incomparable. Cualquier jugador que llega debe rendir desde el primer día. Javier Hernández entendió eso de inmediato. Aunque no fue titular indiscutible, aprovechó cada oportunidad con una eficacia que no pasó desapercibida. Su momento más recordado llegó en la UEFA Champions League, cuando marcó un gol decisivo ante Club Atlético de Madrid en los cuartos de final. Esa anotación no solo le dio la clasificación al club blanco,
También lo consagró ante millones de espectadores que siguieron esa serie en todo el planeta. Fue una jugada rápida, limpia y letal, fiel a su estilo. Un solo toque dentro del área fue suficiente para dejar fuera a un rival directo. Ese instante fue uno de los puntos más altos de su carrera en Europa. No era solo un delantero mexicano jugando en el extranjero. Era un protagonista real de partidos de máxima exigencia. La imagen de Hernández corriendo a celebrar ese gol se convirtió en una postal que recorrió el mundo. No necesitó grandes discursos ni campañas de promoción, ese gol habló por él. Después de su etapa en España, su carrera siguió en Bayer 04 Leverkusen. Allí encontró un entorno perfecto para recuperar continuidad como titular y volver a mostrar su mejor versión goleadora. En la Bundesliga, su estilo encajó a la perfección, vertical, explosivo y con un instinto para definir que no perdía con el tiempo. Su ritmo de anotaciones fue alto desde el primer momento. No necesitó largas adaptaciones. Alemania valoró su efectividad, y los aficionados reconocieron en él a un delantero confiable, capaz de cambiar partidos sin necesidad de protagonismos innecesarios. La etapa en Leverkusen fue clave por un motivo importante, demostró que no dependía de un solo club o de un solo contexto para rendir. Su capacidad de adaptación era real. Había marcado en Inglaterra, había decidido en España y ahora también brillaba en Alemania. Muy pocos jugadores mexicanos habían logrado construir una carrera tan consistente en distintos países y ligas de primer nivel. Con cada temporada, su nombre sumaba más respeto fuera de México, y su figura crecía dentro del país. Luego vino su paso por West Ham United FC, donde su rol cambió, pero su presencia seguía siendo relevante. Ya no era el joven que irrumpía en Europa, era un jugador experimentado, con recorrido internacional y una reputación consolidada. Aportó goles, liderazgo y profesionalismo en un entorno competitivo y exigente. Su carrera europea se cerró en Sevilla FC, un club donde también dejó momentos importantes en poco tiempo. En paralelo a su carrera en clubes, su relación con la selección mexicana vivía su punto más alto. No era simplemente uno de los convocados, era la figura ofensiva principal. Sus goles en torneos internacionales, sus actuaciones en eliminatorias y su papel en las Copas del Mundo lo convirtieron en un referente para toda una generación. Cada concentración de la selección tenía un nombre fijo, Javier Hernández. Su estilo con la selección era igual de claro que en clubes, intensidad, velocidad y definición. No era un delantero de posesión prolongada ni de toques decorativos. Era un finalizador puro, y eso encajaba perfectamente con el esquema de un equipo que apostaba por transiciones rápidas y espacios. Convirtió goles importantes en distintos torneos, y uno tras otro fue superando marcas hasta transformarse en el máximo goleador de la historia del combinado nacional. Su figura trascendió el rendimiento en la cancha. Se convirtió en un símbolo. Para muchos aficionados, representaba la prueba de que un jugador mexicano podía brillar al más alto nivel y al mismo tiempo ser determinante con la selección. Cada anotación reforzaba esa imagen. Era el jugador que aparecía cuando más se necesitaba, que respondía en los momentos donde el margen de error era mínimo. La etapa de gloria de Javier Hernández fue más que una suma de títulos o estadísticas. Fue un fenómeno deportivo y mediático. Su presencia en la selección generaba expectativas, llenaba estadios y encendía debates. Representaba algo más que un delantero. Era una bandera futbolística para millones de personas. En ese contexto, su nombre se volvió imposible de ignorar dentro y fuera de México. La fortaleza de su carrera se construyó con hechos. Cada paso que dio en Inglaterra, España, Alemania y México se reflejó en la cancha con goles y actuaciones decisivas. La selección tenía en él a su figura más visible, y parecía que ese vínculo con el Tri sería duradero e incuestionable. En esa etapa, nada hacía pensar que vendría un quiebre tan fuerte como el que ocurrió después. Su relación con la camiseta nacional estaba en el punto más alto, y el impacto de lo que sucedería a continuación sería aún más grande precisamente por eso. La ruptura entre Javier Hernández y la selección mexicana no fue un hecho cualquiera. Fue un punto de quiebre que cambió completamente el panorama de la selección. No se trataba de un jugador más. Era el máximo goleador en la historia del país y uno de los nombres más reconocidos de su generación. Su ausencia no fue anunciada ni explicada. Simplemente, un día dejó de aparecer en las listas. La historia comenzó a moverse rápido. Un periodo de concentración con la selección encendió rumores que hasta hoy siguen dando vueltas. Se habló de diferencias con parte del cuerpo técnico, roces con la directiva y un ambiente tenso que terminó por romper la relación. Ninguna versión fue aclarada oficialmente, y esa falta de transparencia hizo que la incertidumbre se multiplicara. Lo único que quedó claro fue que su ciclo, al menos en apariencia, se detuvo de forma repentina. La afición lo notó al instante. Cada vez que salía una convocatoria sin su nombre, las redes sociales se llenaban de comentarios. Las mesas de debate abrían sus programas con la misma pregunta: ¿por qué no está? No se trataba de nostalgia vacía. Hernández aún tenía nivel, seguía marcando goles y era uno de los pocos futbolistas mexicanos con experiencia en clubes de primer nivel. El contraste entre su rendimiento y su ausencia del equipo nacional alimentaba todavía más la polémica. La falta de claridad oficial generó un efecto dominó.
Mientras los entrenadores evitaban dar respuestas concretas, el tema crecía semana tras semana. No existía un comunicado, no existía una versión oficial. Esa estrategia de silencio convirtió el caso en una conversación permanente, una especie de sombra que acompañaba a cada convocatoria y cada partido de la selección. Era imposible hablar del presente sin que apareciera su nombre. Para muchos aficionados, la ausencia de Hernández no era simplemente una decisión técnica. Era un golpe emocional. Durante años, había sido el rostro más reconocible de la selección. Fue protagonista en Copas del Mundo, en eliminatorias y en momentos históricos. Había marcado goles que se celebraron en todo el país. Ver cómo quedaba fuera sin explicación generó una sensación de vacío. No era un retiro ni una lesión. Era un silencio que pesaba más que cualquier declaración pública. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser una novedad para convertirse en un tema instalado en el ambiente futbolístico mexicano. Cada delantero que llegaba era inevitablemente comparado con él. Cada sequía de goles despertaba la misma pregunta. Cada torneo reactivaba la conversación. No había necesidad de buscar el debate existía por sí solo. Mientras tanto, Javier Hernández seguía con su carrera en clubes. No estaba lesionado, no había dado señales de que su etapa internacional estuviera cerrada, y sin embargo, la puerta de la selección seguía cerrada. Esa contradicción hacía que la historia no se enfriara. Al contrario, la mantenía viva, latente, lista para reactivarse en cualquier momento. Lo que más sorprendió a muchos fue cómo una relación tan fuerte entre un jugador y la selección podía desvanecerse sin un solo gesto público. No hubo rueda de prensa, no hubo partido de despedida, no hubo explicaciones. Solo una ausencia prolongada. Y en el fútbol, cuando algo tan grande queda sin explicación, se convierte en una herida abierta. La selección mexicana atravesó torneos importantes sin su máximo goleador histórico. Otros nombres ocuparon su lugar, pero la conversación nunca desapareció. Cada gol que marcaba en clubes, cada actuación destacada fuera del país era un recordatorio de que seguía en condiciones de competir. Era una ausencia demasiado visible como para pasar desapercibida. La historia no terminó ahí. La ausencia prolongada no cerró el capítulo, solo lo pausó. Con el paso del tiempo, su figura dejó de ser únicamente la de un delantero goleador y pasó a representar algo más grande, un símbolo de un conflicto no resuelto, una historia inconclusa que mantuvo a todo un país pendiente durante años. Y cuando su nombre volvió a sonar cerca del entorno de la selección, ya no era el mismo contexto. Había pasado demasiado tiempo, y la tensión que se acumuló en ese lapso definió un momento clave en su carrera. Cuando su nombre volvió a acercarse al entorno de la selección, el panorama era completamente distinto. El tiempo había pasado, nuevos delanteros habían ocupado su lugar, el equipo había atravesado torneos importantes y los ciclos técnicos habían cambiado. Sin embargo, la figura de Javier Hernández nunca desapareció del todo. Era un tema que seguía vivo en cada discusión sobre el presente y el futuro de la selección mexicana. Su regreso no se veía como un simple movimiento deportivo, sino como el cierre de un capítulo que había estado abierto demasiado tiempo. La expectativa era enorme. Después de años de ausencia, cada gesto relacionado con su posible vuelta generaba reacciones inmediatas. No se trataba únicamente de ver si recuperaba la camiseta número 14. Se trataba de comprobar si ese vínculo que se había roto sin explicación podía reconstruirse. A diferencia de sus primeras etapas, ya no era el joven delantero que irrumpía con velocidad y goles, sino un jugador experimentado, con un legado escrito y con un país entero que conocía su historia. Su retorno al entorno de la selección no estuvo rodeado de euforia desbordada, sino de una atención milimétrica. Cada palabra suya, cada movimiento, cada convocatoria potencial, se analizaba con detalle. Era una historia que había tenido demasiados vacíos, y cada nuevo paso generaba interpretaciones. Había quienes lo veían como una oportunidad de redención. Otros como una simple etapa final. Lo cierto es que su presencia volvía a provocar lo que siempre provocó: interés, conversación y emoción. En este punto, Javier Hernández no buscaba demostrar lo que ya había probado durante más de una década. Sus goles en Europa, sus marcas con la selección y su impacto mediático no necesitaban defensa. Lo que estaba en juego era algo más profundo: recuperar una conexión que había quedado interrumpida. Lo que alguna vez fue una relación natural entre ídolo y selección, ahora se trataba de un reencuentro lleno de matices. Los aficionados lo recibieron con sentimientos mezclados. Para muchos, su regreso representaba justicia deportiva y reconocimiento. Era la oportunidad de ver otra vez en el campo a un jugador que había marcado épocas. Para otros, el equipo había evolucionado y debía mirar hacia adelante. Esa división de opiniones no fue un obstáculo. Al contrario, convirtió su retorno en un tema aún más grande. Su presencia en ese nuevo ciclo también tenía otro peso, el de la experiencia. Ya no estaba para pelear por minutos como en sus primeros años. Su rol era distinto. Representaba a un futbolista que había vivido todo: presión mediática, éxitos en Europa, goles con la selección y un conflicto que marcó a todo un país futbolero. En ese contexto, su figura tomó una dimensión más amplia. Ya no era únicamente el goleador.
Era la historia viva de un ciclo que, para bien o para mal, formaba parte de la identidad de la selección. Para la afición mexicana, verlo nuevamente vinculado a la selección significaba algo más que una alineación. Significaba volver a ver a un hombre que estuvo ausente en silencio durante demasiado tiempo. El público que alguna vez lo aplaudió en mundiales y torneos internacionales seguía ahí, observando atentamente cada paso. Había pasado mucho, pero la memoria futbolística no se borra con facilidad. Este reencuentro fue también un recordatorio de lo que significa Javier Hernández para el fútbol mexicano. No se trata únicamente de estadísticas ni de goles. Se trata de identidad, de lo que representa para millones de personas que crecieron viéndolo marcar en escenarios donde pocos mexicanos habían brillado antes. Es un nombre que genera reacción inmediata, incluso años después de sus primeras apariciones. Y aunque el futuro no está escrito, su historia ya forma parte de la memoria colectiva del fútbol mexicano. No solo por los títulos y los goles, sino por todo lo que significó su camino, el ascenso meteórico desde Guadalajara, la consolidación en Europa, el liderazgo en la selección, la ruptura inesperada y, finalmente, el reencuentro que muchos esperaron durante años. Si has llegado hasta aquí, sabes bien que esta no es una historia cualquiera, y que estas historias no las cuenta cualquiera tampoco. Es la historia de un jugador que marcó un antes y un después en la selección. Si disfrutas este tipo de contenido sobre figuras que dejaron huella en el fútbol mexicano y latinoamericano, suscríbete y deja tu like para seguir trayendo historias con la misma calidad y detalle. Nos vemos en el próximo video.